A veces la cadera te dice, basta, hasta acá llegué, me duele, tomé antiinflamatorios, me sigue doliendo, me levanto, me duele, no puedo hacer deporte, tuve que dejar de hacer actividades. Y esto tiene que ver muchas veces con la artrosis de cadera. Para hablar del reemplazo de cadera y principalmente del reemplazo de cadera con cirugía robótica, está aquí con nosotros el doctor Jorge Ortega Traverso. Gracias por haber venido este año. No habías venido todavía porque es el primer programa, así que... Muchas gracias por invitarme. Me encanta porque estamos en el mismo sanatorio, en Finoquieto, y yo voy al quirófano, soy molesto, esos que miran la cirugía a ver qué pasa, pero ya en este caso utilizamos televisores y se ve mucho más claro todo en HD, así que facilita mucho. ¿Cambió mucho la cirugía de cadera en los últimos años? Porque vos tenés 40 años recibido. Sí. Y hiciste traumatología del principio y te dedicaste a cadera, enfocado siempre en cadera. De esa época que vos veías operar a tus superiores ahora, ¿hay un abismo o más o menos es lo mismo? No, yo creo que hay un abismo, que fue todo gradual. Por supuesto que en estos últimos años, con algunos cambios, tanto en la calidad de las prótesis, tanto en estas incorporaciones, es como que viene, me parece, un cambio, un escalón diferente. Hasta ahora venía mejorando, pero era similarmente lo mismo que veníamos haciendo dentro, digamos, muchos años. A ver, la población en general envejece, ¿no? Y con el paso del tiempo aparecen situaciones que antes no aparecían, porque quizás la gente tenía menor expectativa de vida. Hoy tenemos personas de 80, 90 años y centenarios que todavía están con ganas de caminar y a veces le duele la articulación. ¿Hay un límite de edad para operar la cadera? No, yo creo que no hay límite. Lo que hay que evaluar muy bien el paciente. Por supuesto que a mayor edad puede haber algo más de riesgo, pero también es importante trabajar en equipo, que eso lo hacemos en el Finoquieto, donde hay una evaluación clínica, cardiológica, es decir, ver realmente cuál es el riesgo de operar este paciente, se le plantea a los familiares, pero he llegado a operar programado, no una fractura que obvio que uno por ahí tiene que tomar la decisión. Claro. Pacientes de 94, de 95 años, y realmente se han recuperado. Es decir, cuando está una persona ahí... Exacto. No es un número, la edad solamente cronológica. Hoy en día yo no le pongo límite, digamos, si no veo, por supuesto, bien las condiciones del paciente y los márgenes de recuperación. ¿Cuáles son las indicaciones de reemplazo de cadera? ¿Artrosis puede ser? Sí, artrosis, artritis articulares que tengan foco y que terminan generando un proceso similar a la artrosis, pero viene por un tema artrítico. Bueno, fracturas, por supuesto. Eso imagino que vos verás también, porque estás en el mundo del deporte, personas que hacen deportes de contacto, futbolistas, jugadores de rugby. ¿Has visto bastante fractura de cadera? A ver, lo que hay en deportistas que he visto, no fracturas de cadera como para tener que colocar una prótesis, pero sí en las que hacen maratón y todo, y sobre todo en las mujeres he visto que se llaman fracturas ocultas, que de golpe en un momento es como que sienten un dolor terrible y hay una fractura que, sí, por supuesto que si no paran, no dan un límite, se puede llegar a completar, pero ¿Y eso a qué se atribuye? ¿Qué como se dice en los aviones, fatiga de material? Yo la mando a estudiar, digamos, en el hueso, lo que mando a estudiar es la parte metabólica, porque muchas veces hoy en día está muy relacionado osteoporosis y otro tipo de patologías que a veces tienen, porque esto que estoy hablando son pacientes no señoras mayores, sino deportistas de 30, 40 años y que ya lo tienen. ¿Quién tiene la indicación más precisa? O sea, ¿qué grupo de pacientes son los que más se reemplazan la cadera? ¿Las mujeres o los hombres? No, yo creo que hay parejo, no hay una predominancia específica. Sí, en las fracturas tiende a ser un poco más la mujer. Si yo tuve padre y madre con artrosis de cadera, ¿yo voy a tener artrosis de cadera? ¿Hay un factor, un componente genético en esto? A ver, a veces yo veo, no es para una espada de Damocles para un hijo o algo, porque a veces no tiene nada que ver y hoy en día se conoce mucho más y uno se cuida mucho más desde joven. Pero es verdad que uno ha visto familias donde los padres estaban, digamos, operados y me ha tocado operar al hijo, digamos, de... Vos venís operando caderas desde hace 40 años, con el 35 que operás solo. O sea, has operado, no sé si tenés el número, pero miles de caderas. No, miles y miles. Sí. Claro, miles de caderas.
Hace menos de un año comenzaste con cirugía robótica, te capacitaste en el exterior para hacer cirugía Estados robótica Unidos, aquí en la Argentina. Decime, en este tiempo que estás haciendo esta cirugía, ¿qué beneficio tiene para el paciente y para vos como cirujano? Para el beneficio para el paciente y para el cirujano, que a la larga uno lo que busca es el mejor resultado y la mejor certeza en relación a lo que estamos haciendo. Esto me lo aporta hoy en día el robot, porque termino operando yo, pero lo que tengo es una información que no la tenía antes. Claro, eso es claro lo que estás diciendo. El que opera sos vos. Exacto. ¿Y el robot qué es lo que hace? Lo que hace es que te hacen, primero, al hacer una tomografía 3D de la pelvis del paciente que se hace antes. 3 dimensiones. En 3 dimensiones, eso nos da de tener claramente la anatomía específica de cada paciente. Un poco la anatomía como es Sí. de la cadera. A ver, acá lo que es muy importante, en la parte del ilíaco, tenemos... El hueso de la pelvis. Exacto, de la pelvis, que es lo que se combina con la parte, la parte de cadera. Ahí está la mano, ahí está. Sí, ahí. Entonces, lo que es muy importante es que al tener una tomografía 3D, ya podemos planificar exacto. Acá tenemos la colocación de una prótesis, pero acá vemos todo el, digamos, hasta cuándo tenemos que profundizar, nos marca un poco todo, eso se carga al robot y entonces nos da un límite, nos disminuye el error humano. A ver cuánto en medida, ¿1 centímetro, medio, 2 No, milímetros, a ver, 1 milímetro? cuando uno planifica es como que si uno de lo que planificado uno se va de 0,5 milímetros, 0,5 ya milímetros. corta. Digamos, yo estoy trabajando con una fresa donde la mitad es el robot de aquel lado y acá estoy yo. Si uno se va más de 0 milímetros de lo pactado, corta. El robot corta para no lesionar hueso sano. ¿Cuánto tiene que haber aproximadamente de error, digamos, en la medición para que una persona tenga cierto grado de inestabilidad, o sea, que sea renguee, por así, para que la gente comprenda? Bueno, a ver, ese es el otro punto muy importante. Hoy en día todos los pacientes que vienen al consultorio y se van a operar, es el tema de la longitud, porque por ahí tienen conocidos que tienen que usar una plantilla. Entonces, a veces en los márgenes menos de 5 milímetros, 4, 3 milímetros, el organismo lo puede llegar a compensar. Pero en algunos casos uno ha visto pacientes, digamos, que me ha tocado operar hasta por robot del otro lado, que cuando hacemos la medición exacta tenían 1,5 centímetros. Claro. Entonces el postoperatorio de él lo notó muy diferente al hacer ahora el alineamiento perfecto. Realmente eso es muy importante. En tiempo, la cirugía de cadera robótica... Puede tardar 10 minutos más porque hay que tomar una serie. Esto se trabaja con un sensor que mira al robot y va tomando puntos alrededor por adentro y por afuera. En la cresta ilíaca hay puesta una antena. Eso lo que nos da es que la tomografía previa más el análisis de datos y esto que nosotros le mandamos, lo carga el robot, entonces nos da la precisión exacta en la colocación del implante. ¿Es una prótesis diferente a la que es una cirugía convencional o es la misma No, prótesis? es una misma prótesis. Por supuesto que tenés todos los tamaños, Sí, claro, donde claro. vos elegís, y por supuesto que también es importante la Bien. calidad de la prótesis. ¿Anestesia? Anestesia es solo local, Digamos. con una sedación, exacto. Bien. Con una sedación. Operaste al paciente, se va a la sala de recuperación, después se va a la sala general. Sí. No hace falta ir a terapia intensiva. ¿El No. sangrado es mayor o menor o igual? A ver, la realidad es que hoy en día cada vez es menos necesario el tener que reponerle sangre, transfusión, quizás no solo por el robot, sino por la técnica más precisa, más específica. Entonces cada vez se ve menos la necesidad de tener que... Tenemos imágenes del quirófano cuando estás operando, me parece interesante para que la gente vea el nivel de cuidado, ¿no? Para evitar cualquier tipo de infección dentro del quirófano. Estás operando como si estuvieses yéndote a Marte. ¿Para qué usan esas máscaras?
Bueno, esas máscaras son una escafandra que usamos ya en el Finoquieto, no por el robot, esto ya se usaba desde que se abrió el sanatorio un poco, para justamente prevenir el tema infeccioso, digamos, bajar los márgenes. Junto con el quirófano tiene un sistema de flujo laminar, entonces es muy importante todo lo que es reemplazo de cadera de rodilla, sí o sí se opera en estas condiciones, en el quirófano de flujo laminar y con la parte de escafandras. Terminada la cirugía, ¿cuándo se levanta el paciente a caminar? En el mismo día, a El la mismo tarde. día. ¿Tiene que levantarse con andador, con muletas? Sí, por ahí de entrada siempre hay un poco de miedo, entonces uno le pone un andador, pero... Imaginemos que yo fui a verte porque estaba muerto de dolor. Antes de la cirugía, digo, Ortega, la verdad que me duele muchísimo. Salgo de la cirugía, ¿me sigue doliendo o no duele? No, cambia sí. A Radicalmente. ver, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, la mayoría, no puedo hablar de él, pero casi todos los pacientes se van a domicilio con diclofenac y paracetamol como analgesia y se van al segundo día. A ver, yo jugaba al tenis, andaba en bicicleta, digo hipotéticamente porque no hago nada de eso, ¿no? Para que quede claro. Pero ¿cuándo puedo volver a jugar al tenis? ¿Cuándo puedo andar en bicicleta? ¿Cuándo puedo nadar? Lo que nadar es después de los 15 días por un tema de cicatrización de herida. Hasta, Sí. vamos a ser sinceros, en el Instagram yo tengo, digamos que justamente algunas kinesiólogas que yo, digamos, mando para que tienen un entrenamiento para rehabilitar caderas, ellas lo utilizan la natación justamente para acelerar después de los 15 días hasta el mes. El paciente nada en cualquier Manejar. tipo, hace ejercicio después de los 15 días. Después de los 15 días. ¿Puedo jugar al fútbol? ¿Puedo hacer A ver, deportes de contacto yo o no es recomendable? A ver, yo no es recomendable. Tengo pacientes que por decisión personal se sienten bien después de un periodo y están jugando hace años. Sí, sí. Pero no es algo que yo lo pueda recomendar porque nadie está exento de pienso deportes de contacto. Mientras hablaba con vos pensaba, digo, hay movimientos sofisticados, por ejemplo, cuando uno hace esquí donde mueve las caderas. ¿Se puede esquiar? Bueno, por ejemplo, ahora también hubo varios pacientes que están esquiando y me consultaban, le digo, mira, él era esquiador de toda la vida, sabe esquiar bien. Yo lo que le digo es disfruta, esquía, pero no te vayas a una pista negra, a un fuera de pista, donde te somete a un estrés a la Bien. pierna. Es un poquito, a veces lo subo en el Instagram porque los pacientes mismos me lo mandan. Bien, ¿tu Instagram cuál es? Cadera Hip Center. @cadera hip Sí, center. @ Bueno, cadera Hip Center. gracias, es muy Muchas interesante. gracias. Y vamos a hablar acerca de el mes de concientización del cáncer de colon. Estamos aquí con el doctor Luis Caro, un referente nacional e internacional en endoscopía, y vamos a hablar acerca de esta patología que afecta a tanta gente en el mundo y en la República Argentina. Placer de tenerte acá. Me esperás con un aparato. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por No, invitarme. un gustazo que hayas nuevamente. venido. En serio, sos una persona referente y siempre, bueno, es un ida y vuelta. Me llamás, yo te llamo. Así es, así es. Y así que agradecido. Y sí, la verdad que es el mes de concientización, muy bien, porque antes se llamaba el mes de la lucha contra De la el lucha. cáncer. La lucha es una palabra negativa para nosotros y el 31 de marzo precisamente Sí. es el Día Internacional. Entonces hacemos todo el mes de concientización Vamos. y difusión. Cuando yo dije mucha gente, ¿de cuánta gente hablamos en Argentina que tiene cada año un diagnóstico de cáncer de colon? 7.500 personas mueren por año por Sí. cáncer de colon, entre Es un montón. 7.500 y 7.800. Sí, es mucho. Y 15.000 son los cánceres, los nuevos cánceres por año. Es mucho, porque es casi un poquitito más de 20, 23 gente que muere por día, que es un poquitito más que el accidente de tránsito. Que es un montón. Y la verdad que ahí es donde dice uno, uy, se está muriendo un colectivo por día. Sí, Claro. un colectivo por día. Ahora, estos números que vos das, ¿se fueron modificando a través de los años? Porque, a ver, vos traes esto que es un endoscopio, por lo que veo, flexible. Exactamente. Cuando yo empecé a hacer medicina era bastante más rudimentario. Era fibro, se miraba por aquí, la Claro. óptica, y esto ya viene con Era más CCD. rudimentario. Exactamente. Y la gente tiene cierto prejuicio y también a veces temor. Creo que hubo un efecto negativo con el caso de Débora, que es una cosa que lo hemos investigado y no, Sí. no encontramos en la literatura nada que haya sucedido semejante a eso. No. Ahora, ¿este es un cáncer prevenible Sí. o no? Eso es lo bueno dentro de la desgracia del cáncer de colon. Lo bueno es que sí, se puede prevenir y nos da
mucho tiempo, nos da casi 7 a 10 años de prevención, Es un increíblemente. montón. A ver, Que es hay- lo que tarda la verruguita, el pólipo, que es una verruga que está dentro del colon, para hacerse cáncer. Nos da todo ese tiempo para hacerle lo que fuere. Investigaciones quizá pilotos o poblacionales con sangre oculta en materia fecal o con la colonoscopía. ¿Cuál es la edad para comenzar a hacer este estudio? Hoy día es 45 años. ¿En Argentina o en el mundo? Si uno, en el mundo, si uno busca en Google, en Argentina todavía estamos, como siempre, en el siglo pasado y están a partir de los 50 años porque no se ha modificado. Pero es cierto que hace 7, 8 años atrás, una task force en Estados Unidos y después convalidada con la europea, se comenzó y se comienza a los 45 años. ¿Esto pasa porque en el mundo se están viendo más cánceres en personas jóvenes de colon? Exactamente, así es. Cada vez los encontramos muy precozmente a los 45, a veces no estamos hablando de lo genético, como hablaban con la doctora, Claro. de lo atópico, obviamente que lo hereditario, eso va de suyo, que se investiga eventual y puntualmente en cada caso, ¿no? Hay casos mediáticos que Sí, claro. Personas muy jóvenes. que son muy jóvenes. 30 y pico de años. Exacto, que el abuelo lo tuvo a los 50, el padre Claro. a los 40 y él a los 30, ya sabemos de quién hablamos. Pero Sí. bueno, él se encarga de difundirlo y es un guerrero, un bastión nuestro. Y que anda muy bien, por suerte. Sí, por suerte, gracias a Dios anda muy bien. Bueno, independientemente de eso, de lo hereditario y lo genético, sí estamos viendo que lamentablemente la aguja se va torciendo hacia los 45 años. Empezar a los 45 porque, ¿qué pasó? Que cuando llegamos a los 50 para empezar, en su momento ya encontramos el cáncer. Entonces dijimos, vamos antes. ¿Por qué se empezaba a los 50? Porque el ápice de la curva de Gauss era a los 60. Claro. Entonces empecemos 10 años antes. Después se dio que a los 50-55 empezamos a los 45. La pregunta tuya va a ser, ¿y qué pasó? ¿Qué cambió en el Exacto. mundo? Y en el mundo cambió la obesidad, el sedentarismo. ¿Tiene relación directa for- la obesidad con cáncer de Absolutamente. colon? Y sobre todo en la adolescencia y en la preadolescencia. En chicos de 10 a 15 años que después siguieron en el tiempo, lamentablemente la obesidad en esa edad es una de los índices que se está En tu buscando. experiencia, de tu equipo, de GEDIT, ¿cuál fue la persona más joven que detectaron un cáncer de colon? ¿A qué edad? 22 años. 22 años en la población nuestra. Pero del Garraham nos enviaron una vez un paciente de 15 años para hacerle una extracción de un pólipo. Que, Era cáncer. sí, ¿Era hereditario o no aleatorio para eso? había antecedentes en la familia. De ahí en más había un abuelo fallecido muy precozmente. Bueno, Claro, siempre hago esta pregunta, ¿no? Digo, vos me decís esto, digo, yo tuviese 30 años, diría, me querés una endoscopía, una videocolonoscopía, digamos, para prevenir esto. Si vos me detectás un pólipo, me sacás ese pólipo, me estás sacando un problema de encima. Claramente esto no se puede por un tema de política sanitaria, ¿no? Porque obvio. si no sería imposible así es, realizar a todos una endoscopía. así es. Contanos un poco este estudio que la gente a veces tiene estos temores, este prurito, es complejo, ha cambiado los aparatos, ¿cómo es la preparación? Muchísimo. Todo cambió. Todo cambió. Cambió mucho. La preparación, empecemos por eso que la gente le tiene bastante tirria, empieza no, con esos olores y esos sabores y cantidad, un galón se daba, ¿no? Al principio. Hoy por hoy ya es medio litro, que se utiliza medio litro y se divide en dos, Ajá. en los 2 días. Lo que sí se sabe es que dividiendo la preparación en 2 tomas es absolutamente mucho más Tolerable. rédito Claro. que tomándolo todo junto Ah. el día anterior, como Bien. hacíamos otrora, ¿no? Cuando Mirá, hacíamos antes. estamos viéndote a vos ahí con tu equipo, parte de tu equipo. Ahí se está haciendo lo que hacemos habitualmente, que son hands-on y entrenamiento para Claro. gente Esta que es se una está... endoscopía alta, ¿no? Es Una veda. en este caso una endoscopía alta Sí. con un muñeco y bueno, ahí se está haciendo un hands-on que es parte de la estrategia de nuestro centro de hacer docencia. Claro, es importante lo que decís porque a veces la gente piensa que uno está mirando por el aparatito y uno lo que mira es una pantalla. Tal cual, es un monitor y es un monitor de 4K, ¿no? Es decir, de alta definición. Y lo que decíamos de la preparación es realmente, ahora es mucho más fácil Más fácil. y más accesible a eso
Y lo otro que le tiene temor la gente, sí, es entre el resultado, el procedimiento en sí, la anestesia. La anestesia es una sedación, es un líquido que entra por la vena. Exactamente. Es un hermoso sueño y un excelente despertar. Dice, ¿no? Exactamente. El doctor Bombay dice sí. Eso le pasaba, yo también puedo decir que sí. Así ¿La es. estetoscopía vos? Sí, también, doctora. Todavía no, pues joven. No, muy joven. Muy joven, muy joven. Así que, bueno, sí, indudablemente también esas son las barreras. Y ante esas barreras, como decimos nosotros, es preferible hacer algo que no hacer nada. Y en esos casos hacer lo que se llama sangre oculta en materia fecal, FIT, que es Fecal Immunological Test. Contanos un poquito de este aparato porque tiene números acá, números. Tiene números y fíjate la forma. O sea, vos te metés dentro del intestino con esto y podés. Se va enhebrando, El intestino grueso. ¿Cuánto mide? Mira, aprox. Para llegar hasta el ciego, 1,70 m más o menos. 1,70 m, o sea, hasta el intestino delgado para la gente. Nosotros llegamos en 70 centímetros porque vamos negociando, ¿no? Se va enroscando. Y esto lo que se va haciendo es ir ganando y se va mirando justamente en el monitor. Tiene una fibra de luz, por lo tanto no es una luz caliente, sino es una fibra de vidrio que transmite la luz que está afuera. Perfecto. Y al margen de eso tiene un CCD, que es una camarita, una microcámara en la punta. Ahí. Y al margen de eso tiene un canal operativo. Quiere decir que no lastima ni pincha, nada, ¿no? Muestro así para que se vea que es bien Roma esta punta. Se insufla aire, que no es aire sino CO2 hoy, otra gran diferencia. Antes molestaba mucho el aire por la molécula, hoy con CO2 se absorbe rápidamente y molesta mucho menos. Y también por ahí se pueden meter pinzas. Eso, en el caso que vos estás mirando la pantalla así, decís, uy, Capulla tiene un polipito acá de 3 milímetros. ¿Qué haces? A través de este orificio, eso es, se coloca un catéter que tiene como un lazo en la punta, se enlaza el pólipo, desde afuera se empieza a apretar y depende del tamaño, muchas veces está conectado a una fuente eléctrica de coagulación, se coagula y se corta, o se corta y coagula en el mismo momento. Bien, hay gente que dice, doctor, yo leí que se puede hacer un estudio de radiología sin tener que hacer la videocolonoscopía. ¿Esto es así o no es así? Es cierto, se puede hacer. Tenemos a favor que, bueno, no lleva anestesia por las dudas que la gente que tenga aprensión o demás a la anestesia. Tiene la contra es que la preparación es exactamente la misma, si no, perdemos. Y la otra contra es que no tenemos posibilidades de lavar, limpiar, aspirar para aclarar un poco la imagen. A veces puede ser lo que llamamos un coprolito, es decir, una pelotita de materia fecal y que no sabemos si es eso o es un pólipo y a veces hay que hacer la colonoscopía. Y no lo puedes sacar si ves un pólipo. Y si está, obviamente. O sea, la ventaja de este estudio es que es diagnóstico y además es terapéutico. Exacto. De hecho, puedes sacar los pólipos. Exactamente. De hecho, que en las guías nacionales e internacionales la colonoscopía virtual, mal llamada colonoscopía virtual o por tomografía, no está incorporado como una herramienta para screening de cáncer de colon, sí, tamizaje de cáncer de colon, pero sí es una herramienta bastante buena cuando por alguna circunstancia no podemos avanzar, hay un stop, hay una angulación, entonces es preferible, el paciente ya está de alguna manera limpio, comillas, es decir, está preparado, que se haga la tomografía para ver si tenemos que volver e insistir seriamente con la inspección en ese colon. Luis, si termino el estudio, ¿cómo sigue la historia? ¿Me voy a trabajar? ¿Me voy a mi casa? ¿Estoy dormido? ¿Estoy medio lo ideal es golpeado? Lo ideal es que se despiertan bastante bien a tal punto que quieren prender el motor e irse manejando. Le decimos, no, tenés un par de whiskies encima, entonces no lo hagas, no lo hagan en su casa, ¿no? Esto que conviene que no. En realidad decimos que tomen la tarde o el día, que lo tomen tranquilo y ese día... ¿Puede comer rápidamente el paciente una vez terminado el estudio? Sí, en realidad lo que solicitamos es que no coman mucha cantidad o muy fuerte, quizá pasta o pollo o pescado, y eventualmente que no tomen bebidas alcohólicas ese día. ¿A qué atribuís la resistencia de muchas personas a no hacerse este estudio? ¿Es un tema de pudor? ¿Es un tema de la preparación? ¿Es un tema de algún caso que haya sido mediatizado y que no haya salido muy bien? ¿A qué se debe? Y son todas esas barreras. Todas esas colaboran lamentablemente para interponer la posibilidad de salvarse a cerrar los ojos. ¿Y la pandemia cómo afectó? Porque hubo 2 años, o quizás un poco menos, donde la gente no pudo hacer endoscopías. Muy buena pregunta. Hicimos un estudio a través del centro nuestro y
y la Sociedad Interamericana de Endoscopía Digestiva. Y realmente lo que vimos en el momento, bueno, que hubo mucha gente que no se hizo procedimientos y en el tiempo costó que volvieran. Por lo tanto, la curva habitual incrementó. Nosotros estamos esperando la estadística nuestra nacional, pero en los países que tienen estadística se incrementó la aparición. Lo interesante de todo esto es que, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen, aparte de estadísticas, tienen un plan nacional de screening de cáncer de colon. Lo que se hizo fue, la incidencia aparece la misma, porque comen tan mal como siempre, chatarra, sedentarismo, grasa, carnes, comen menos fibras. Pero sí se hace este plan, entonces se detecta antes. Por lo tanto, la mortalidad bajó muchísimo. Pero bueno, la incidencia es la misma. ¿Hay relación entre la ingesta de carne y el cáncer de colon? Te pregunto esto porque quiero saber los datos que tiene Argentina con respecto a otros países. Bueno, bien, también buena pregunta. Argentina y Uruguay somos los países lamentablemente hermanos y rioplatenses que tenemos mayor incidencia de pólipos y cáncer de colon que América del Sur entero. Es decir, que tenemos una incidencia muy alta. Con lamentablemente, la envidia que los hermanos del otro lado del Río de la Plata hace 20 años que vienen, es cuestión de Estado, y que tienen un plan nacional de investigación de cáncer de colon que no tenemos nosotros. ¿Eso tuvo que ver con Tavares? Anterior. Sí, ya hace 20 años que empezaron ellos. Bien. Obviamente que Tavares, oncólogo y demás, bueno, entonces, formalizaron más. Luis, cerrando, 31 de marzo es el Día Mundial de Concientización sobre el cáncer de colon. El cáncer de colon. Gracias por haber venido. Gracias Pablo por haber venido. Gracias doctora. Gracias Ortega. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan pasado lindo. Yo lo pasé bárbaro, aprendí un montón. Me encanta estar con gente que sabe. Nos vemos la semana que viene seguramente. Chau. Muchas gracias.